Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Una alegría, un gozo verlos nuevamente. Ya completamos un mes desde que comenzamos este segundo servicio y nos alegra y nos gozamos también saber que han permanecido fieles nuestros hermanos, que cada día son más los que están viniendo y que también el Señor traerá a cada uno de sus hijos este día domingo en la tarde o en la mañana, pero tiene un lugar para ello. Amén. Bueno, siguiendo con nuestra epístola, primera carta de Juan, vamos al capítulo 2. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Así también hemos ido avanzando en esta epístola, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. En primer lugar, Señor, te pedimos que tú esta noche puedas hacerla viva en nuestras vidas, Señor, que podamos salir de aquí llenos de ti, llenos de gozo, Señor, y aplicándola en nuestras vidas personalmente, Señor, que lo que escuchemos hoy, en primer lugar, para mí y para cada uno de mis hermanos, Señor, sea aplicable, Señor, y 100% para nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermano, como les decía, ya vamos avanzando en la epístola de Juan, ¿ya? Y en la semana pasada tuvimos como un paréntesis, por decirlo así, en todas estas exhortaciones que hacía Juan, que nos hacía el apóstol, sobre la conducta cristiana, sobre cómo debemos conducirnos como hijos de Dios, de la separación que tenemos que tener entre lo que era la luz y las tinieblas. ¿Se recuerdan? Y decíamos que íbamos pasando desde las tinieblas porque van pasando hacia la luz del Señor. Y hoy, después de ese paréntesis, como podríamos decirlo, ese veranito de San Juan que tuvimos la semana pasada, donde nos hablaba que nuestros pecados fueron perdonados, que somos victoriosos en Cristo porque Cristo venció en la cruz y porque Satanás fue derrotado, tenemos vida nueva. Y hoy seguimos en esa línea, pero hay una advertencia bien seria también que nos hace el apóstol el día de hoy. Y esa advertencia la basa quizás en dos pilares. Uno que dice, porque todo lo del mundo no proviene de Dios. Y empezamos ya con esta gran declaración y después dice, las cosas que nos ofrece el mundo son temporales y pasajeras. Ya Santiago, que es la carta que estudiábamos meses anteriores con el apóstol Carlos, que decía, Santiago capítulo 4, versículo 4, si ustedes se recuerdan, decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y así nosotros fuimos terminando la epístola de Santiago y ahora el apóstol Juan nuevamente nos enfrenta a esta situación. Pero también tenemos que responder varias preguntas, porque Jesús dijo en su oración, en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús dice, así como me enviaste al mundo, Padre, yo los envío a ellos al mundo. Entonces nos está diciendo que el Señor Jesús mismo nos envió al mundo, a este mundo. Eso, a una primera lectura podríamos decir que se contradice con lo que nos está enseñando el apóstol Juan, pero hermano, no es así. Cuando Jesús dice eso, lo que nos está diciendo es que nos guarde del mal. Él pidió que nos guarde del mal y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Porque dice que el mundo del primer siglo que escribía Juan ya era un mundo corrupto. Si ustedes se recuerdan, estaba siendo gobernado por los emperadores romanos. Ya empezaba la primera persecución a los cristianos. Sin embargo, Juan escribía, hemos vencido al maligno, pero había persecución. Estaban muchos de ellos escondidos. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y así muchos más fueron sacrificados. Pero sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué es amar al mundo? ¿Cuál es la arrogancia de la vida que nos habla el versículo 17? ¿Cuál es el problema en definitiva de amar al mundo? Bueno, debemos decir que la palabra mundo que habla acá
para los que les gusta, a los más estudiosos, en el versículo 17 y todos estos versículos, dice en el versículo 15 habla 3 veces de la palabra mundo, en el versículo 16 nuevamente la repite 2 veces más, y en el versículo 17 nuevamente dice, y el mundo pasa y sus deseos. Esta palabra mundo, que es la palabra cosmos, es la misma que el apóstol Juan usa en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces acá nos dice que no debemos amar al mundo. Nuevamente, una primera lectura decía, qué contradictorio esto de la Biblia, ¿cierto? Pero hermano, las palabras hay que entenderlas en su contexto. Cuando Juan habla acá de no amar al mundo, ¿ya? Habla de no amamos el sistema que gobierna el mundo. Estamos hablando del sistema filosófico, las doctrinas del mundo, las ideologías del mundo, que rigen el mundo. Juan acá no está hablando de su creación. Dios dijo, yo amo el mundo. Si ustedes recuerdan, allá en el Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y creó los árboles y las peces y las aves, y dice que después, el 6º día, dice que, y vio Dios que era bueno. Y después que crea al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, hermano, el mundo es bueno. Dios ama al mundo, Dios ama su creación. Lo que nos está hablando acá el apóstol Juan, les insisto, para que tengamos una línea de pensamiento correcta en lo que va del estudio, dice que no amen el sistema que gobierna el mundo. ¿Me entienden? Las potestades de las tinieblas que gobiernan el mundo. Los sistemas educativos, todo lo que estamos viendo hoy día, del matrimonio igualitario, de todas estas cosas que son parte de las corrientes del mundo. El apóstol Pablo también le dice a los romanos, transformaos. Dice que él usa una palabra que dice, no se conformen a este mundo, no se adapten a este mundo. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Juan. Por lo cual, hermanos, los invito yo a considerar esta advertencia que nos hace el apóstol hoy día, que dice, el mundo y su deseo pasará, mas el que vive para Dios permanece para siempre. Esa es la invitación del apóstol en estos 3 versículos. Ahora, ¿qué nos lleva a declarar esta verdad? Que es grande, que es profunda, que es categórica, que es excluyente también. Bueno, hoy veremos las desventajas de amar al mundo versus las ventajas de amar a Dios. Hermanos, el primer versículo que leímos, el versículo 15, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Habíamos visto los capítulos, o sea, los versículos anteriores, en el capítulo 1 y el capítulo 2, en qué consiste la lucha que tiene el cristiano del mundo, de las tinieblas y de la luz. Hoy el apóstol sigue lo mismo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan nos da una advertencia clara, y cuando habla de amor acá, no está diciendo que no gustéis del mundo, no está diciendo que no participen del mundo. La palabra que usa acá es la misma del versículo 10 del capítulo 2, donde dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Recuerdan? Entonces ese amor que Juan hablaba de amar al hermano para permanecer en la luz es un amor vinculante. Porque dice que el que ama a su hermano pertenece en la luz. Es decir, es un amor que también está muy ligado cuando Jesús dice, cuando le preguntan, se recuerdan que hablábamos del primer mandamiento, y Jesús dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí hay un amor que es filial, hay un amor de hermanos, hay un amor leal. Entonces lo que nos dice el apóstol Juan aquí, con ese amor no podemos amar al mundo. Porque nosotros estamos en este mundo, pero somos peregrinos, somos pasajeros, no pertenecemos a este mundo. Tenemos un Padre Celestial que nos espera en esa patria celestial. ¿Ya? Hermano, Juan utiliza, como les decía, esta expresión del mundo porque nosotros los creyentes tenemos que tener muy claro y no tenemos que engañarnos en esto de que muchas veces jugamos con las cosas del mundo, lo cual vamos a ver más adelante en profundidad. Pero respecto a esta misma palabra, Juan la ocupa muchas veces, es una palabra muy propia de Juan. Por ejemplo, volvamos a 1 de Juan, vamos a capítulo 4, 1 de Juan, someramente, porque más adelante vamos a ir estudiando toda la carta la primera carta de Juan.
el capítulo 4, el versículo 14, dice: y vosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Después, en el capítulo 5, más adelante, el versículo 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿cierto? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, con nuestra fe hemos vencido al mundo. Entonces, hermanos, vamos hilvanando. Tenemos a Jesús, que es el Salvador del mundo, y nos está diciendo el apóstol que hemos vencido al mundo por nuestra fe. Ahora, hay gente que simplemente no conoce a Dios. Ahí, sigamos en 1 Juan, capítulo 3, un poco más atrás, versículo 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces, ya estamos avanzando y decimos que el mundo no conoce a Dios. Nosotros sí nos conocemos y nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios, pero el mundo no conoce a Dios. El mundo tiene una idea, una figura, un ídolo acerca de Dios. Crearon un ídolo, como Israel en el desierto. Hicieron algo que satisfacía sus deseos y sus intereses. Pero hermanos, este mundo también odia a los creyentes. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 13 dice así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 1 Juan, capítulo 3, versículo 13. Porque este mundo también es morada de falsos profetas. Digamos, avancemos ahí mismo al capítulo 4, dice, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuánta gente que anda por ahí predicando un evangelio diferente? El domingo anterior decíamos que el evangelio que vino a predicar Jesucristo es que cada uno de nosotros se arrepienta de sus pecados. Arrepiéntete y cree. Desde Juan el Bautista empezó a predicar el arrepentimiento de pecados. Ese es el verdadero evangelio. Y sigue. Bueno, ahí después en el versículo 5, perdón, el capítulo 5, versículo 19, ya termina Juan diciendo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esa es la realidad, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que decía el apóstol Juan al principio: todo lo que hay en el mundo no viene de Dios. Los sistemas educativos, los sistemas de gobierno, los modelos políticos, económicos, sociales, todo eso se crea en la mente y en el propósito de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y Juan nos advierte también, como les decía antes, sobre este tema de lo que es el cosmos y de lo que es el amor. Hay un pasaje, vamos a ver lo que está en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 13. Jesús está contando una parábola, que es la parábola del mayordomo injusto. ¿Ya? Entonces, ahí en el versículo 13, Él les dice: ningún siervo, estoy leyendo Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, nos decidimos por uno o por el otro. El ejemplo más claro es del matrimonio, ¿cierto? Cuando una persona toma el matrimonio, se casa, en ese momento renuncia a las demás personas que haya conocido antes, que conoció después, o que estén en su mente, donde sea. No puede una persona casarse y seguir amando a otra persona. Si tú eres hijo de Dios, si decimos que somos la esposa de Cristo, la iglesia, ¿cierto? Eso nos dice Pablo. ¿Cómo vamos a amar el mundo si es un enemigo de Dios? Y así, hermanos, el mundo de pecado está diametralmente opuesto al mundo del Padre, que es lo que nos habla el apóstol en la primera epístola. Este es el mundo del Padre, por eso nos llama hijitos, porque dice que todos somos hijos de Dios. Cuando dice que nosotros debemos siempre
estar orando a Dios porque Dios nos dé discernimiento espiritual a través de su Espíritu Santo para que podamos nosotros diferenciar lo bueno de lo malo. Porque Satanás en su sutileza nos engaña. Hermano, Babilonia fue hermosa, dice. Fue grande, fue próspera, pero fue enemiga de Dios. La semana pasada hablábamos de Nínive, lo mismo. Nínive tenía 600.000 habitantes, o sea, tenía más habitantes que La Serena. Más habitantes que La Serena y Coquimbo juntos. Pero dice que había un castigo de Dios sobre ellos. Babilonia es todavía considerada una de las 7 maravillas del mundo. Recuerdan el caso, hermanos, que también está en Génesis, de Lot, que después Pablo lo llama Lot el justo incluso. Lot era un hijo de Dios, sobrino de Abraham, ¿se recuerda? Pero él toma una decisión equivocada, que fue ir a vivir a Sodoma. Dice que los pastos eran más verdes allá. Cuando Abraham le dice, Lot, decide tú a dónde quieres ir. Y él toma la decisión de ir a esas tierras que le parecen prósperas, que le parecen buenas, para prosperar, y se va hasta Sodoma. Llega un punto, dice el relato, cuando llegan los ángeles a la ciudad, y él los recibe en las puertas. Él ya estaba en las puertas, era de los principales de Sodoma. No era cualquiera. Porque él, hermanos, jugó con el mundo. Él creía que manejaba la situación. Él creía que podía controlarlo. Hermanos, no podemos controlar nada. Satanás es sutil. Satanás tiene artimañas. Por eso en la oración del día miércoles oramos que Dios nos proteja de las artimañas del diablo. Jugamos con el mundo, ahí estamos, al filo. Tiramos la cuerda, como se dice. Hermanos míos, ustedes saben cómo terminó Lot, cómo terminó su esposa, cómo terminaron sus hijas pecando contra él, pecando contra Dios. No se libró de la cultura del mundo. Juan nos pide que no nos adaptemos al mundo. Como dije antes, no nos dice que nos reclutamos o nos aislemos en un monasterio. Nos pide que no nos adaptemos a este mundo. Me llega a mí la idea de un sistema. La gente que ha estudiado sistemas dice que hay una propiedad de los sistemas vivos de mantenerse interactuando con el medio, pero conservando sus propiedades, ¿cierto? Eso debemos ser nosotros en el mundo. Un sistema que interactúa con el mundo, pero conserva sus propiedades. Uno de los errores que han cometido muchas iglesias, y gracias a Dios porque nosotros no hemos caído en eso, es querer que la iglesia se parezca al mundo. Entonces aquí hacemos algo bonito para que el que llegue se sienta como en casa. El que llega, hermano, se tiene que sentir raro. Porque este lugar no es el mundo. No puede sentirse como en casa. Si pasa eso, fracasamos. Si lo invitamos, le contamos chistes, le hacemos gracia, le hacemos un café con ser cristiano. No, hermanos. No podemos hacer eso. No usemos los métodos de Satanás. El único método para alcanzar a la gente es la palabra de Dios. Y las ovejas que son de Dios oirán su voz. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Por eso los invito a que nosotros seamos maduros también y seamos honestos en poner límites tanto a nuestras relaciones, a nuestras amistades, a los lugares que visitamos. Qué hermoso, hermano, cuando uno va a un lugar. Voy a poner un ejemplo práctico, real, que viví hace un mes atrás. Tuve la oportunidad de ir a un matrimonio cristiano de unos hermanos que amo mucho. Y vi la mano de Dios ahí también. Porque todos se divertían, los hermanos disfrutaban de la vida, se divertían. Los más jóvenes hasta bailaban, yo no. Y vemos ahí la mano de Dios, porque Dios quiere que sus hijos se diviertan. Pero ojo con qué te diviertes, o qué es lo que te divierte. ¿Me entienden, hermano, la idea? ¿Me entienden la diferencia?
El divertirse es parte de nosotros. El ir a la playa, el bañarnos, el conocer. Qué hermoso es cuando alguien como yo soy sureño, una vez un hermano tiempo atrás me dijo, hoy conocí el sur, conocí los lagos, me pude bañar en un lago por primera vez en mi vida siendo adulto. Hermoso, hermano, si lo puedes hacer, hazlo. Si tienes los medios, hazlo. Dios quiere eso para ti. Pero debemos tener cuidado, los medios que usamos, de no jugar con el mundo. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios y le va a decir y le va a hablar cuándo es el límite. Un ejemplo, a ver si alguien te pregunta, o llega un hermano, no sé, y me pregunta, ¿cree conveniente que yo vaya a una despedida de soltera? Es lo más común. Las despedidas de soltera están de moda en los trabajos, en todas partes, ¿cierto? Esa es una pregunta que cada cristiano maduro debe resolver. Si vas a ir a una despedida de soltera y allá van a traer un tipo que baila, que se desnuda, y tú tienes que gritar y aplaudir y todo, porque si no te van a decir que eres amargada y que eres poco menos que no sé qué de otro planeta, no sé que sea la voluntad de Dios que esté ahí, yo creo que no. Y no tienes que preguntarme a mí ni a ningún hermano, o sea, es una cosa que es tan simple como eso. Podrás despedir a tu hermana en tu casa, con un té, con un café, hacerle regalo, lo que quiera. Pero ojo con esas cosas, hermano. Nosotros tenemos discernimiento, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No necesitamos que esté el pastor siempre al lado nuestro, o el hermano más maduro, o el maestro de la clase. Muchas veces las personas lo que quieren es que alguien apruebe su conducta y andan buscando por ahí quién les dice que está bien. Pero no es así, hermano. Pero como les dije antes, Dios quiere que amemos su creación. Dios quiere que amemos la naturaleza, que disfrutemos la naturaleza. El hombre la ha destruido. Porque todo lo que es bueno, el hombre lo ha destruido. Pero Dios quiere que amemos su naturaleza. El mundo, hermano, o amar el mundo tampoco significa querer vestirte bien, querer cambiar tu auto, a lo mejor que está un poco viejo ya. Son anhelos propios de cada persona y como hijos de Dios también tenemos anhelos de ese tipo. Lo que Dios no ama, ¿sabe lo que es, hermano? Es la apariencia. Y muchas veces vivir por encima de nuestras posibilidades, con deudas que nos llevan a una esclavitud financiera, con tal de aparecer en una posición o aparentar algo que no somos. Entonces la pregunta viene nuevamente, ¿estamos nosotros impactando al mundo? ¿O lo que queremos nosotros es que el mundo nos acepte, que nos encuentre que somos simpáticos, que somos buena onda y sentirnos tan bien cuando allá nos dicen que somos buena onda? Hermanos, el cristiano puede divertirse, pero ojo si eres la reina de la discoteca. Eso ya es otra cosa. ¿Me entienden? Y esto lo digo, hermanos, con toda autoridad, porque cada uno de nosotros, en su nivel, en su edad, en su medio, en donde se envuelve, tiene que necesariamente tener una actitud. En la medida que ustedes, que yo, que cada uno de nosotros tengamos una conducta que refleje la vida cristiana, el mundo va a convertirse también por lo que vea. Porque así, mira, pero es consecuente. Hoy día llamamos teórico al que deberíamos decirle inconsecuente, sino que es muy teórico, ¿no? Es un inconsecuente, no un teórico. Nosotros debemos ser consecuentes, nuestra conducta. Hermano, esto del mundo es tan terrible porque también no crean que solamente es para los jóvenes. Alguien dice, sí, no, para la gente mayor también. Hay mucha gente que es de mi edad, que no soy tan joven y quiere vivir como adolescente. Quiere vestirse como adolescente, quiere ir a los lugares que van los adolescentes. A mis hermanos que están acá o que nos ven por internet también les digo, hermano, no haga eso, por favor no lo haga porque sabe que da vergüenza ajena verlo así. ¿Ya? Pero muchas veces pasa también, porque es parte del ser aceptado por el mundo. No resignarse a lo que Dios tiene para ti, a lo que Dios tiene para mí. Hermanos, Juan describe por qué no debemos amar al mundo.
Y así pasamos al versículo 16, que dice, vamos a leer el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, aquí es claro y decir que todo lo que está en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, proviene de Satanás. Porque Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Busqué otras traducciones yo, porque aquí quiero, igual que para el versículo 17, hay traducciones que hoy en día que van al griego, van mal al original, le dan varias vueltas, y dice ahí en el versículo 16, porque los deseos de la carne, habla también, lo traduce como apetitos. Los deseos de los ojos lo traduce como la lujuria de sus ojos. Y la vanagloria de la vida dice que es la arrogancia de la vida. Incluso hay una traducción que va más allá, que dice el alarde de lo que tiene y hace. Es decir, que hay gente que hace alarde de lo que tiene y de lo que hace. Eso es lo que Juan, acá el apóstol, nos está diciendo, cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Porque todo lo que hay en el mundo son esas cosas. Entonces la idea que está presente acá es la misma, o ese visto bueno, o esa aprobación del mundo que buscamos a veces los cristianos, es la misma idea que está en Santiago capítulo 3, cuando dice que la sabiduría que viene del mundo es diabólica, maligna y perversa. No debemos buscar esa sabiduría. La sabiduría de Dios no es así. Es santa, es pura. Llega a ser ingenua. La sabiduría de Dios hizo que grandes hombres de Dios en el pasado fueran científicos, fueran inventores. Por ahí el propio Nikola Tesla, cuya vida me gusta y me encanta mucho, era un hijo de Dios. Su padre era un pastor luterano. Tarea para la casa, buscar la vida de Nikola Tesla. ¿Ya? Fue el que inventó la radio, fue el que inventó el control remoto, entre otras cosas, fue el que inventó la energía eléctrica de movimiento alterno, las bobinas, todo lo que es la transmisión eléctrica. Era un hijo de Dios. Y la lista es interminable de grandes hijos de Dios que toda la sabiduría, todo el conocimiento y el don que Dios le dio, lo llevaron para impactar este mundo, para ayudar a este mundo, para amar este mundo. Entonces, hermanos, esa es la idea que está presente acá. Aquello que procede del mundo, como les dije antes, no viene de Dios, sino del diablo. Esta es una palabra que mucha gente no le gusta ocupar hoy en día desde los púlpitos, porque si tú dices que es de Satanás, si tú quieres del diablo, la gente se va a ir. Pues lo único que tienes que decir es que Dios es amor. Y es verdad que Dios es amor. Y debemos amar lo que Dios ama, pero también debemos odiar lo que Dios odia. Leíamos en Proverbios una lista de las cosas que Dios odia, ¿cierto? Bueno, cuando empieza a hablar acá, vamos a ir viendo de a poco este versículo 16, dice que lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son estas cosas llamadas del mundo? Vamos a globalizar unas pocas, pero hay muchas más. Pero dice que el apetito del hombre pecador, la lujuria de los ojos y el alarde de lo que la persona tiene o hace. ¿Cierto? Así vamos a tratar esto de la vanagloria de la vida, el alarde de lo que tiene o hace. Hermanos, la palabra, antes de seguir, por ejemplo, habla ahí de los apetitos y la lujuria, que son pecados que tenemos los seres humanos internos, que nadie los ve. Están escondidos, pero están ahí, potencialmente listos para en cualquier minuto. Eso es algo que está escondido, el apetito, los deseos de la carne, la lujuria. Todas esas cosas están ahí escondidas, hermano. Entonces nosotros debemos tener cuidado con estas cosas. Ahora, el tercer pecado que sale ahí, que dice que el alarde o la vanagloria de la vida es algo externo, porque él hace alarde de sus cosas, es un pecado manifiesto. Ahora, cuando nosotros traducimos estos deseos del hombre pecador, fíjense que lo primero que hacemos es que violamos uno de los 10 mandamientos. Todos hemos visto, sabemos el 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20.
versículo 17, Éxodo 20, 17 así, el Señor da los 10 mandamientos a Moisés. En el capítulo 20, versículo 17 dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hoy día diríamos ni su auto, por el asno, ¿cierto? Que era el medio de transporte de aquella época. Entonces, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Qué significa, hermanos? Que tenemos que aprender a vivir agradecidos de Dios también. Tenemos que aprender a vivir agradecidos de Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Quizás si hacemos un ejercicio mental, nuestra vida sería tan distinta si Dios no hubiese dado tantas cosas que a lo mejor muchos anhelan. Quizás no estarías donde estás, quizás no estarías con la persona que estás. Quizás estarías como el hijo pródigo que recibió su herencia en vida y salió a malgastar la herencia del Padre. Hermanos, cuando Dios nos va dando, es como dice el proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos entender, debemos creerle a Dios cuando Dios nos promete esas cosas, cuando Dios nos dice esas cosas. Entonces, volvamos a las cartas, volvamos a Santiago capítulo 1. Santiago está un poquito más atrás de 1 Juan. Hermanos, cuando hablamos de los deseos, como les dije antes, nosotros tenemos que tener en claro que los deseos de los seres humanos y nosotros de los cristianos como seres humanos son válidos. Tú puedes tener anhelos, todos podemos tener anhelos y es bueno que tengamos metas en la vida. Pero usemos las herramientas de Dios. Y Dios quiere que seamos felices, sí. Y Dios quiere que prosperemos, sí. Pero en ese marco que Dios nos pone. Dios nos pone también deseo por viajar, por tener algo. Los deseos sexuales también son parte de Dios. Hay algunas religiones que han hecho que eso es para reproducirse, ¿no? Y eso no es verdad. Dios lo dice. Está todo el libro de los Cantares donde nos enseña eso. Entonces, ¿pero qué es lo que quiere Dios? Dios quiere un marco. El marco dice el hombre y la mujer. Primer lugar, dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer. O sea, hay un hombre y hay una mujer. Ese es el marco de Dios. Y hay un matrimonio. Eso es lo que Dios dice para que tú satisfagas tus deseos con la mujer que amas. Y como decíamos al principio, que te casas, se acabó el resto, se acabó lo otro. Tanto para el hombre como para la mujer. Son uno para el otro y deben vivir uno para el otro. Entonces, porque de lo contrario, hermano, cuando no tenemos control sobre estas cosas nos puede pasar, como en Santiago capítulo 1, llegaron a Santiago capítulo 1, el versículo 15, dice: entonces, la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Nos puede pasar lo que nos está enseñando el apóstol Santiago, en Santiago, capítulo 1, versículo 15. Hermanos, Pablo es otro de los grandes apóstoles que nos enseña conducta de vida y nos dice que la carne, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Es una lucha permanente, ya lo habíamos visto antes. Y como les dije antes, todos tenemos deseos de cosas, pero cuidado, hermano, que esos deseos se transformen en algo incontrolado. Vamos a leer un pasaje muy conocido por nosotros, que en el discipulado básico lo vemos, que es 2 Timoteo, capítulo 2. Perdón, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y dominio propio. Entonces, ese poder que nos ha dado Dios de dominio propio está en nosotros. Y si tenemos un poder de dominio propio,
es porque el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Pero si nosotros tenemos contrito el Espíritu Santo, si tenemos apartado en una esquina el Espíritu Santo, si no queremos saber nada de la obra de santificación en nuestras vidas, ¿qué pasa? Empezamos a perder el dominio propio. Y cuando, hermanos, perdemos el dominio propio, ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí vienen los excesos, ahí te pasas de la raya, ahí vas más allá, ahí empiezas a mirar para cualquier lado, ahí te da lo mismo porque perdiste el dominio propio. El dominio propio lo vas a obtener en la medida que el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida, esté trabajando en mi vida. Cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la palabra, cuando dejo de tener la disciplina cristiana, pierdo el dominio propio frente a las circunstancias. Y la circunstancia me pasa como Santiago 1:15, entra la concupiscencia y entra el pecado y entra la muerte. Engendra la muerte, dice en la traducción literal. Bueno, hermanos, la otra parte, volvamos a primera Juan, capítulo 2, ahí en el versículo 17, como le decía, perdón, en el versículo 16, dice, y la vanagloria de la vida, ¿se recuerdan? La vanagloria de la vida. Les voy a leer las traducciones que encontré sobre esto. Dice una, la soberbia de la vida, el alarde de la opulencia, la arrogancia del dinero, son todas traducciones de la Biblia. La Biblia de Jerusalén dice la jactancia de la riqueza. La Biblia Internacional dice el alarde de lo que tiene y hace. También es pecado, dice. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos personas completas, exitosas, según los parámetros de Dios. Pero también nos pide cuidado con la jactancia, con el alarde. Cuidado con la soberbia, porque eso te va a hacer soberbio. Estas razones es lo mismo que el que cuando estudiamos de Santiago, el que dice, iremos, traficaremos y negociaremos y haremos esto. Y dice, cuidado, si Dios quiere va a pasar eso. ¿Cuántas veces en la jactancia hacemos planes que vamos a hacer esto, que este proyecto, y después no pasa nada? Porque tenemos que dejar todo bajo el control de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vigila la ciudad, en vano está la guardia, dice el Señor. Hermano, los deseos sinceros y los deseos propios de cada persona, de cada hijo de Dios, se pueden transformar en apetitos, lujurias y alardes cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo. Cada hijo de Dios tiene deseos y tiene anhelos que son propios de su vida como hijo de Dios. Pero si nosotros no tenemos el dominio propio que nos da el Espíritu Santo, nos vamos a descarriar. Hijo, en esto hay tantas cosas que a veces para nosotros pasan como desapercibidas, pero no son tan desapercibidas. Muchas veces las personas se ostentan y cuando hablamos de ostentar, no hablamos solo de dinero, se puede ostentar belleza, se puede ostentar talento, de mi hijo que es tan inteligente, que es tan cariñoso, que son tan lindos y todo eso. Muchas veces también esas cosas pueden caer en esto cuando son excesivas, cuando son desproporcionadas, cuando muchas veces ni siquiera guardan relación con la realidad misma. Hermanos míos, el ser un nuevo rico, como dice el eslogan hoy día en la sociedad, no es malo en sí mismo. Muchas veces hay esfuerzo y sacrificio y bien por esa persona. Lo malo es la ostentación que muchas de estas personas hacen de su riqueza. Por eso que el apóstol nos dice la jactancia de las riquezas, dice el versículo 17, y la vanagloria de la vida, es eso, la vanagloriarse de esas cosas. ¿Me entiende? Más adelante vamos a ver lo que debería hacer el Hijo de Dios en estos casos. Hay un ejemplo muy decidor, se dice que en la Gran Depresión del año 29 en Estados Unidos, ustedes habrán escuchado, ninguno de nosotros estaba vivo, pero por la historia, ¿cierto? La Gran Depresión del año 29, se dice que muchos de los ricos que ostentaban en aquella época, cuando recién aparecían los primeros cruceros en Estados Unidos, se fueron de viaje un fin de semana, un día sábado, salieron a recorrer el Caribe. Y esa semana hubo un lunes negro,
Y en 4 o 5 días las acciones de la bolsa bajaron alrededor de un 90%. Y muchos de aquellos que andaban en el crucero, cuando volvieron el otro lunes, se daban cuenta que habían pasado de rico a la bancarrota. Hubo suicidios, hermano. Hubo gente que se suicidaba. Entonces, esto es un ejemplo para decirnos, hermanos, y Juan nos invita a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque nos dice que eso es pasajero. Amemos a Dios. Amemos a Dios. ¿Saben por qué, hermano? Ahí viene el último versículo, el versículo 17, que dice: y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, sino que proviene, como el propio apóstol Juan lo llama, del maligno, que es el príncipe de este mundo. El dominio propio, por el Espíritu Santo viviendo en nosotros, es lo único que nos puede mantener equilibrados. Hermanos, necesitamos ver necesariamente lo pasajero de este mundo. Quizá los que somos mayores ya hemos visto partir compañeros de colegio, amigos del barrio, y los que me llevan años ya han visto partir mucha gente. Y nos damos cuenta lo frágil que somos cuando a un contemporáneo mío vemos que le llegó un ataque cardíaco, le pasó algo. Y todos decimos, no, sí, realmente, después de los 50 en cualquier momento nos podemos ir. El mundo es pasajero, hermano. Todo pasa. Por eso el Señor nos invita, Juan nos invita siempre al amor. Por eso este apóstol se dice que es el apóstol del amor, pero habla de un amor correcto. Ama a tu padre cuando puedas, ama a tu madre mientras puedas. La Biblia dice que es bienaventurado el que ama a padre y madre, que será de bendición, que sus días se alargan. El mundo es pasajero, hermano. El mundo pasa así y pronto. Y vamos a poner nuestra vista en eso cuando dice que los que amamos a Dios tenemos una vida eterna. Que comienza ahora ya, que comenzó cuando creíste. Entonces, los que echan su suerte, hermanos, con el mundo, los que viven de acuerdo a sus parámetros, los que quieren agradar al mundo, los que se obsesionan por ser aceptados, correrán la misma suerte que el mundo, que es el lago de fuego, que no estaba hecho para nosotros, para ninguno de nosotros. Dios lo creó para Satanás y los ángeles que le siguieron. Pero también la Biblia nos dice, y debemos ser claros en decir, o eres de Dios o eres del Satanás. Porque la comunión que Dios la tiene con sus hijos, no con el mundo, no con el príncipe de este mundo. Y ahí nos vienen y se nos hacen verdad esas palabras que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el contexto, hermano. Y lo más increíble de todo, que este mundo, cuando dice acá, y el mundo pasa, hay traducciones que dicen, el mundo está pasando. Y aquí me quiero detener un poco, en el sentido de que al decir el mundo está pasando, créanme, hermano, que es alarmante. Todos los científicos concuerdan que el mundo en algún momento va a colapsar, cristianos o no. Porque dicen que el mundo o el planeta, el cosmos se está deteriorando, ¿cierto? Incluso más, hay una ley de la física que dice que todo tiende a la destrucción. La entropía llaman después, en el sistema se estudia como entropía, ¿cierto? Lo explico con un ejemplo. Usted compra un auto 0 kilómetros, va a una vuelta a la esquina, después dice, mejor lo guardo, para que no le pase nada al auto, y lo guarda. Con el solo paso del tiempo el auto se va a destruir. Se corroe, se echa a perder, se va a destruir. No necesita ni tocarlo, porque el mundo está pasando. Si el mundo no va a existir para siempre, el mundo está pasando también. El cosmos está pasando. Entonces, ¿cómo nos vamos a vivir? Dice el apóstol,
de una manera piadosa si sabemos que todo esto es pasajero? Yo entiendo que quizás los más jovencitos podrán decir, pero hermano, yo no he vivido nada, yo vivo tan poco, quiero vivir tantas cosas. Yo te digo, ojalá las vivas, pero vívelas en el amor de Dios, vívala en el marco que Dios te da. Cuando Nehemías construyó el muro, no fue para que la gente no saliera de la ciudad, fue para proteger al pueblo de Dios de los enemigos, como hemos dicho todos estos domingos, de los dardos del maligno. Y ese marco que nos da el Señor es para protegernos, no para evitar que salgamos. Hermanos, este mundo, si bien es cierto, por las leyes de la física va a la destrucción, pero no se va a terminar ni en 10.000 años, ni en 15.000 millones de años, como dicen por ahí, ni el calentamiento global, ni los hielos, ni nada de eso. ¿Saben cómo se va a terminar, hermano? Está ahí en 2 de Pedro, vamos a buscar. 2 de Pedro, capítulo 3. Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Hermanos, el planeta no se va a destruir por el calentamiento global. Es verdad que va a causar estragos y daños y cambios en el clima, no lo podemos negar, lo estamos viendo. Pero Dios mismo va a destruir el planeta. Si nosotros queremos vivir amando al mundo, nos va a pasar, hermanos, lo que le pasó a Adán y Eva y lo que le pasó a otros. Fíjense ustedes que cuando estaban estos hermanos en el huerto, dice que Satanás, el Señor le dijo, puedes comer de todos los frutos del huerto, menos de uno, ¿cierto? Menos de uno. Y Satanás va y le presenta ese fruto. El relato dice que Eva vio, codició en su corazón, tomó. ¿Y qué pasó después? Se escondió de Dios. Vino la separación de Dios. Después de ese acto dice que se escondieron de Dios, porque habían pecado. Por eso siempre decimos que el pecado te apartará de Dios, hermano. No juguemos con el mundo. ¿Qué pasó con Acán? ¿Recuerdan el relato? Cuando llega Israel, invaden, van llegando a Jericó, ¿qué le dice Dios? No tomen nada de ahí, todo eso es anatema, no tomen nada. Y Acán, cuando lo descubren, porque ellos estaban perdiendo la batalla y no sabían por qué, y era porque había pecado en el pueblo. Y Josué va a la tienda de Acán y dice, ¿qué pasó? Y Acán se confiesa y dice, vi un manto babilónico que era hermoso y tantas piezas de oro las tomé. Y el relato es el mismo. Acán vio, codició en su corazón y tomó. ¿Qué pasó con David? David dice que en la tarde, cuando los reyes están en la guerra, él no estaba en la guerra, él estaba en su casa, estaba durmiendo, estaba acostado, porque dice que al caer la tarde se levantó y por su ventana estaba una mujer hermosa que se estaba bañando y él dice que vio, codició y tomó. El pecado, el crimen, todo. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Porque el ojo es algo terrible. Hay un pasaje en Eclesiastés, para que se ubiquen los que no se manejan tanto, está después de Proverbios. Salmo, Proverbio, Eclesiastés. ¿Ya? Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 dice así: todas las cosas son fatigosas
más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, si usted, hermano, cree que va a dar satisfacción a los placeres desordenados, no es así. El hombre del mundo no tiene opción. El hombre que no tiene a Dios, la persona que no tiene a Dios no tiene opción. Y el ojo de él nunca se cansa de ver. Y por eso es que cada día el pecado es peor. Porque el ojo no se cansa. Primero una cosa, después otra cosa y después otra cosa. Y es una cadena que te lleva a la destrucción. Es como una escalera descendente, es como un peldaño, peldaño, peldaño. Cuando creyendo que vas más arriba, vas más abajo. Porque el ojo no se cansa nunca, el deseo no se cansa nunca. Por eso tenemos que tener dominio propio por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermano, como les dije al principio, eso no significa que Dios no quiera que no tengamos anhelos, ni deseos, ni disfrutemos la vida. Dios quiere, pero Dios nos da un marco. Y ese marco es para nuestra protección, para protegernos. Ahí mismo que estamos en Eclesiastés, aprovechemos de ver un pasaje que está en el capítulo 3, versículo 13, dice, y también, Eclesiastés 3:3, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios quiere que disfrutemos del bien, del producto, del trabajo. ¿Me entienden? Pero nos da este marco, nos da este marco. Ojo con eso. Vivir, hermanos, con gratitud, con la fruta que Dios nos da, y no desear la fruta que te ofrece la serpiente, como le pasó a Adán, como le pasó a Eva. Disfrutemos, como dice Eclesiastés, del fruto que Dios nos da, no del fruto que te pone la serpiente. No olvidemos que nosotros estamos en el mundo para cumplir un propósito. Dios nos dejó en el mundo para impactar este mundo, para que el mundo sea proclamado. Nosotros somos embajadores para reconciliar a Dios con el mundo. Dios envió lo que más amaba a este mundo, que era su Hijo, a morir por nosotros. No había amor más grande para Él. Y nosotros lo vamos a esconder. Y yo voy a querer, por agradar a alguien, voy a querer ser igual que él y voy a meterme y enredarme en lo mismo porque tengo que estar en el mundo, porque así yo conozco cómo es y a lo mejor en una esa él me dice, sí, yo creo en Jesús. No es así, hermano. Tú debes llamarlo al arrepentimiento, porque él va al infierno. Pero como les dije, las palabras de Jesús son palabras de esperanza. Vamos terminando ya, vamos a Juan capítulo 16, para ir terminando. Al Evangelio de Juan, el mismo Juan que escribe la carta es el mismo Juan que escribe el Evangelio. En el capítulo 16, en el versículo 33, el apóstol dice así. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las palabras de Jesús son para que tengamos paz, para que tengamos esperanza y confianza, porque Dios, a través de su Hijo, venció al mundo. Nuestros hijos, nuestros jóvenes van a caminar seguros por la vida en la medida que tengan convicciones claras. No lo podemos nosotros decir, sí, anda, pero ahí, sí, pero no, pero aquí, pero ya, sí, está bien, pero mira, cuídate un poco. No, hay lugares a los que no puedes ir y hay lugares a los que sí puedes ir. Y hay gente con la cual te puedes juntar y gente con la cual no te puedes juntar. No seamos nosotros los que propiciemos la caída. Amemos lo que Dios ama, hermanos, pero debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Y como decimos siempre, si estamos aquí en esta tarde o alguien que nos está viendo ahora, como el hijo pródigo, que un día se fue de la casa del Padre, lo único que me queda decirle es que vuelve a la casa del Padre.
Dice que Cristo dejó su gloria, dejó el amor del Padre para venir a este mundo y para rescatarte, ir a buscarte allá donde estás comiendo con los cerdos, ir a buscarte allá, como decíamos la semana anterior, bajar a esa pocilga en la que te encuentras y rescatarte y llevarte a la casa del Padre, porque el Padre tiene un anillo que está esperando por ti para ponerlo en tu mano, y ese anillo es el anillo de la reconciliación, el anillo de un pacto nuevo. Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, y Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama, pero Dios aborrece lo que quizás estamos haciendo. Y si alguien en esta tarde está en esa situación, yo lo único que le puedo decir es que se arrepiente y crea. No puedo engañarlo. No puedo decirlo que la condición en que está agrada a Dios, porque no es verdad, no agrada a Dios. Dios está dolido con eso. Pero igual que el padre de la parábola, está ahí esperando que tú vuelvas. Y lo más grande, que mandó a su Hijo a buscarte, a Jesucristo, el verdadero Hijo mayor. Y para terminar, les puedo decir como dijo Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses del amorreo, como vuestros padres en el desierto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos, nos ponemos de pie.